Hola a todos, soy Lucía Rico, la persona que está detrás de luciayelseo.com, y hoy os traigo 8 trucos, 8 para escritura SEO para no SEOs o personas a las que el SEO le da como urticaria. El primero de todos es decidir qué palabra clave es sobre la que vamos a escribir. ¿Y cómo lo vamos a decidir sin meternos en farragosos procesos con Excel, herramientas? Pues muy sencillo. Vamos a utilizar, por ejemplo, el autocompletado de Google, que es el menú desplegable que nos sale cuando hacemos una búsqueda en el buscador, valga la redundancia. Cuando introducimos una palabra clave en la cajetilla, nos va a salir un menú desplegable con las palabras relacionadas con esa keyword que queremos abordar. Es interesante tenerlas en cuenta. Otra de las herramientas muy sencillitas, que no nos dan números ni hay que exportar ni cosas extrañas, es Answer the Public, que nos dan todas las palabras clave long tail, es decir, la de cola larga, las frases de 3, 2, 3, 4, 5 palabras con las que podemos utilizar a modo de subtitulares de H2 dentro de nuestro artículo. Entonces, esas dos herramientas para personas que nos da yuyu el SEO son muy sencillitas, ¿vale? La siguiente pauta para mejorar el SEO es que nosotros leemos en diagonal. ¿Por qué? Porque nuestra vida es como no nos da la vida, vaya. Entonces, como no nos da la vida, nosotros lo que hacemos con un artículo es leerlo en diagonal, así nos parece interesante o no, y eso es lo que nos va a llevar a compartirlo, guardarlo o leerlo. ¿Cómo podemos favorecer esa lectura en diagonal? Utilizando negritas y utilizando listas, numeraciones, subrayados, alguna imagen, en fin, una serie de formas de resaltar el texto que estamos trabajando, de tal forma que todo el texto leído en diagonal no pierda sentido, que le sirva al usuario para hacerse una idea de lo que estamos abordando y que le capte la atención para hacer una de esas acciones que os comentaba: compartirlo, guardarlo para después o quedarse en el sitio a leerlo porque le ha parecido súper interesante. Para esto también es importante, para que esa lectura en F, es importante dar estructura y maquetación al artículo. ¿Cómo? Os comentaba al principio que las etiquetas H2 es una de las formas que podemos meter las palabras clave sacadas de una de esas herramientas, ¿no? Bueno, pues la H2 es una forma de maquetar y estructurar nuestro artículo de cara al SEO. ¿Qué son las H2? Bueno, pues piensa en un periódico. Cuando tú lees un artículo de un periódico te vas a encontrar un titular llamativo, que ese es el título de tu post, y después vas a encontrar texto y diversas secciones relacionadas con las diferentes partes que se abordan en ese artículo. Pues esas diferentes secciones, con esos titulares pequeñitos diferentes, son los H2 o H3. Un H2 está siempre dentro de un H1 y un H3 sería una subsección dentro de una sección de ese artículo, ¿vale? De todas formas, pensad en un periódico, cómo se estructura, y lo llevamos a la redacción de nuestro artículo. Si tienes un WordPress, esas etiquetas se van a llamar titular 1, titular 2, titular 3, siendo el titular 1 el título de tu artículo, con lo cual es importante recordar que no se recomienda usar más de un H1 por página, aunque si eres un arriesgado de la vida, puedes probar a ver qué pasa. Otra de las cosas que puede venir bien al SEO, pero que no es SEO, es eso que se dice tanto en internet de sé diferente, sé creativo, pero que al final nadie hace. O sea, al final, quien más y quien menos, yo la primera, hacemos más de lo mismo. ¿Por qué? Porque somos así de guays. Bueno, pues más que ser diferente, esto lo llamo yo como que te atrevas a hablar en unos términos que se adecúen al lenguaje de tu usuario. Con lo cual es importante que tengas en cuenta y te plantees como quinto truco de escritura SEO, el para quién estás escribiendo. Y pongo el ejemplo de una empresa que vende biberones. ¿A quién vende biberones una empresa que vende biberones? Pues a las madres y padres. Pero si se orienta a padres y madres adolescentes, su tono de comunicación, las palabras que utiliza o los canales sobre los que va a trabajar van a ser diferentes si se orientan a padres y madres que superan la treintena. Por tanto, es importante definir nuestro público objetivo y así
poder utilizar las palabras clave más adecuadas para ese público objetivo. Y ahí radica la diferencia. Me gusta pensar también que cuando una persona contrata a un profesional, en el caso de que sean servicios, en general tiene menos idea que el profesional, no tiene por qué, pero en general es eso, por eso está contratando determinados servicios. Vamos a hablar también en un lenguaje llano y sencillo para que nos entienda tanto ese cliente objetivo que tiene idea de lo que quiere contratar, como a ese otro que quiere captar pero que no sabe los tecnicismos de lo que quiere contratar, simplemente sabe lo que quiere. Por tanto, importante mezclar ese lenguaje que sea sencillo pero sin perder la profesionalidad. Y ser profesional no significa utilizar palabras. Ser profesional no significa utilizar palabras. Repite conmigo. Exacto. Una de las cosas que también mejoran el SEO, no sé si tanto el SEO, sino como la experiencia de usuario, es el tema de incluir un índice dentro de nuestro artículo. Esto se suele hacer si tiene WordPress con un plugin. Con este plugin lo que nos va a hacer es coger todos los titulares de nuestro artículo y va a armar un índice automáticamente que lo va a posicionar en la parte que nosotros decidamos. Generalmente se suele poner arriba. Es útil porque nos ayuda a esa lectura en F, y si una persona que ha llegado a nuestro blog resulta interesante alguna de las partes específicas de nuestro artículo, puede meterse a ella directamente, va a ir al mato. Con lo cual, si es bueno para el usuario, es bueno para mí, es bueno para Google y salimos todos ganando. ¡Viva el amor! La ortografía y la gramática es el sexto no. Sería sexto, pero no es el sexto, es el séptimo. Es el séptimo truco SEO con el que mejorar tu posicionamiento de tu artículo si no tienes ni pajolera idea de SEO. No voy a hacer mucho hincapié en esto porque hay una cosa que se llama autocorrector, que la puedes encontrar en Microsoft Word o en el WordPress. Solo se trata de, una vez que tienes ahí el texto metidito, le das al botón y te saca todas las patadas al diccionario que le has metido, con o sin intención, por las prisas o por lo que sea. Con lo cual siempre es fácil de corregir todos nuestros gambazos. Importante, yo muchas veces no lo paso, pero no pasa nada. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga, decía mi padre. Pues eso. Y por último, como octavo truco para mejorar tu SEO si te salen rochas pensando en el posicionamiento web, es el tema de la densidad de palabras clave. La densidad de palabras clave es el número de veces que se repite la palabra clave que quieres abordar en tu artículo respecto a la longitud del artículo. Me explico. Si te has creído eso de que para posicionar tienes que escribir un artículo mínimo de 300 palabras, pongamos que, por ejemplo, vamos a repetir nuestra palabra clave un 2% de las ocasiones. Eso quiere decir que en un artículo de 300 palabras la vamos a repetir 6 veces. Aunque esto, como todo, depende, pero vamos a repetirla, pues eso, en torno a un 2%, una cosa así. De manera natural, importante, que no se repita como si fuera un papagayo palabra clave, porque palabra clave no. Vamos a hacerlo con sentido y con esa densidad da para escribir bien, sin parecer no sé, un indio o algo así. En cualquier caso, una puntualización respecto a la densidad de palabras clave es que no es lo mismo la palabra clave que queremos abordar que su plural o su singular. Por un lado está biberón y por otro biberones. Utilizar esas dos palabras clave no nos va a aumentar la densidad, porque son palabras diferentes. Por tanto, vamos a utilizar ese porcentaje para redactar en nuestro artículo, pero vamos a utilizar también sinónimos, plurales, otro tipo de palabras con las que enriquecer semánticamente nuestro texto y proporcionar muchísima más información y de más valor a nuestro cliente, a Google y a todo el mundo en general. Así que estos son los 8 trucos para escritura SEO para no SEOs. Si quieres conocer algunos más, puedes visitar mi blog en luciayelseo.com y allí te vas a encontrar muchísimas más cositas. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!